Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy me encuentro dialogando con la doctora Daniela Calvillo. ¿Qué tal, Daniela? Buen día. Hola Omar, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la doctora Calvillo es la actual coordinadora general de Te Protejo México. En ese sentido vamos a tener un diálogo sobre el tema de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Como primera premisa, como premisa inicial, Daniela, ¿qué es lo que hacen en Te Protejo México? ¿Cuál es su función? ¿Y a qué se dedican? Sobre todo atendiendo este rubro específico de grupos prioritarios, en este caso concreto, niñas, niños y adolescentes. Claro que sí, Omar. Pues mira, Te Protejo México es la primer línea virtual de reporte de material de abuso sexual infantil en nuestro país. ¿Esto qué significa? Somos una línea virtual, es decir, los reportes se hacen a través de nuestra página web y muy pronto vamos a tener nuestra app que también se va a llamar Te Protejo México. ¿Y qué es lo que los ciudadanos pueden reportar? Es contenido, fotos o videos con contenido de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, lo que comúnmente y erróneamente se denomina como pornografía infantil. Hoy en día el término correcto es material de abuso y explotación sexual infantil. ¿Y cuál, perdón, cuál es el fin último del trabajo que hacemos? Tenemos pues básicamente dos. Uno, digamos que la eliminación total de este contenido a nivel internacional, pero siempre lo hacemos desde una perspectiva de la no revictimización y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de este delito. Muy interesante en nuestro país, por ejemplo, cómo es que se ha venido gestando toda una serie de mecanismos de protección, digamos, de manera convencional, de manera constitucional, la CNDH, la Suprema Corte, leyes específicas, en concreto, se van refiriendo a este fenómeno, atendiendo a grupos prioritarios, principalmente en este caso concreto, estos nuevos fenómenos emergentes de nuestros grupos prioritarios, que pues, de una manera u otra no estaban contemplados por el constituyente del 17, tienen que ver con la erupción de medios digitales, tienen que ver con nuevos fenómenos sociales, está, digamos, ir de la mano el derecho con otras ciencias sociales, la política, la economía, la sociología, la antropología. Desde ese punto de vista es muy interesante esta charla, bueno, fue con una especie de capacitación hace un par de semanas, que pudimos a bien concretar gracias al apoyo de la doctora Thais Loera Ochoa, que fue quien nos, digamos, fue como que el puente interinstitucional. A ella la conocí también en un congreso internacional sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, y fue prácticamente una de las áreas de expertise que trabaja la doctora Thais, es particularmente la protección a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entre otros temas, tal como justicia alternativa, mediación y demás, pero es uno de los temas que salieron a relucir en dicho congreso que se celebró pues hace un par de meses en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Muy interesante este encuentro, que era precisamente sobre víctimas, víctimas de violencia, víctimas de distinta orden, víctimas directas, víctimas indirectas, grupos distintos que son de manera u otra, lamentablemente estas realidades existen, son víctimas de delitos de distinta índole, en este caso niñas, niños y adolescentes no son la excepción. Desde este punto de vista, el concepto, digamos, como normativo, que se entiende, digamos, desde Te Protejo México, niñas, niñas y adolescentes. Esta pregunta la hago porque, bueno, tienen especificaciones, sobre todo en materia civil y en materia penal en nuestro país, ciertas restricciones, ciertas cláusulas específicas para juzgar con perspectiva de niñez, perspectiva de género, es decir, toda esta interseccionalidad de distintos grupos que de una manera u otra pueden llegar o no a atravesar a específicas personas en concretos casos. Desde esta óptica, Daniela, como la coordinadora nacional que eres de Te Protejo México actualmente, ¿cómo es que abordan, cómo es que entienden el concepto de niñez? ¿Cómo es que abordan este concepto? O sea, para ustedes, ¿cómo lo catalogan? ¿Desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista extrajurídico? Todas las anteriores, ninguna de las anteriores, desde ese punto de vista, ¿cómo es que ustedes trabajan con estas categorías de análisis precisamente atendiendo a grupos prioritarios, en este caso niñas, niños y adolescentes, Daniela? Pues sí, Omar, aquí me gustaría hacer primero una aclaración que es muy importante y es, nosotros lo que recibimos son reportes, no son denuncias, ¿no? Es decir, nosotros no llevamos un acompañamiento legal o un acompañamiento jurídico, ¿no? Lo que recibimos son reportes ciudadanos. Y ya específicamente en cuanto a tu pregunta, pues sí, nosotros nos referimos como niñas, niños y adolescentes y con esto
pues sé que también a nivel internacional hay un como, pues no debate, pero se está tratando de homologar, ¿no? El cómo referirnos a los menores de 18 años específicamente en nuestro país. Cuando nosotros en Te Protejo México hablamos de niñas, niños y adolescentes, es a esto a lo que nos referimos. Tienen que ser reportes, es decir, contenido de cuando puede ser, por ejemplo, un adulto, ¿no? Quien haga el reporte, siempre y cuando haya ocurrido la violencia, ¿no? Es decir, en esa foto o video haya tenido menos de 18 años. ¿Y por qué nos tenemos nosotros que, digamos que acotar a esto? Es porque nosotros somos un proyecto internacional. Nosotros trabajamos en una red global y trabajamos, por ejemplo, de la mano de Interpol. Entonces, por ejemplo, Interpol tiene criterios muy específicos y muy pues estrictos, ¿no? En cuanto a las edades, ¿no? Por ejemplo, para Interpol, en esto que decías, para que a nivel internacional esa niña o niño que está siendo víctima de este delito sea considerado así en todo el mundo, sin importar las leyes locales de ese país, ¿no? Es, por ejemplo, que tiene que ser menor de 13 años. ¿Por qué? Porque hay algunos países que a lo mejor cierto tipo de violencia sí está ocurriendo, por decir algo, entre pares, aunque sean menores de edad, pero por ejemplo, un niño de 17 años con una niña de 15, puede ser que en algunos países no sea delito, ¿no? Pero Interpol lo que nos dice es, estos criterios se cumplen y en cuanto a la edad, es si son menores de 13 años y cumple con algunos otros criterios, es delito en todo el mundo, sin importar la legislación de los países, ¿no? Entonces, para nosotros en el trabajo que hacemos, pues a eso es a lo que nos referimos, ¿no? Niñas, niñas y adolescentes son menores de 18 años. Muy interesante esta premisa, Daniela, desde un punto de vista, digamos, global. O sea, lo mencionas tal cual, o sea, el control de convencionalidad, el bloque de constitucionalidad en México, eso es, digamos, a nivel local. Porque mucho se habla que el sistema ONU o el sistema internacional, algunos dicen universal, es debatido, ¿no? Porque, bueno, esto se puede discutir a la luz de la economía, a la luz de la política. A nivel interamericano, a nivel México específicamente, leyes concretas, pienso en la ley de niñas, niños y adolescentes, esta ley que se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, precisamente para atender a este grupo prioritario. Y me llama mucho la atención ahora, mencionas esta premisa, el tema de la interseccionalidad inherente a este fenómeno, porque prácticamente es lo uno y lo múltiple, ¿no? Como, por ejemplo, lo mencionas en ciertos países, si bien existe un mandato, por ejemplo, de usos y costumbres, de la protección a los pueblos originarios, muchas de las veces, muchas prácticas atentan contra lo que en Occidente, porque bueno, esto dicho sea de paso, es una construcción occidental, que es una de las críticas más fuertes que han hecho sobre todo a este Convención de Derechos Humanos y tratados internacionales, que es como occidentalizar a los pueblos que no son de Occidente con valores y marcos de referencia occidentales. Hay quienes puedan llegar a hacer esta crítica, pienso en concreto en un constitucionalista muy famoso, Samuel Moyn, en La Última Utopía, prácticamente es occidentalizar a otros pueblos. Y esto me hace mucho sentido en términos de ponderación. O sea, ¿qué derecho es más valioso? Por ejemplo, por un lado, la protección integral a niños, niñas y adolescentes, o por otro lado, pensándolo en términos de interseccionalidad, desde luego, el tema de pueblos originarios o comunidades o pueblos indígenas, tal cual, que tienen ciertas prácticas muy arraigadas en su etos cultural, en su forma de estar en el mundo, que pueden no entrar en contradicción, digamos, con esta otra escala axiológica de valores. En este sentido, son como este tipo de conflictos, lo podemos multiplicar hasta la locura, ¿no? Esta apuesta desde ese punto de vista, qué sé yo, temas de pueblos originarios, la perspectiva de género con niñez, la perspectiva, por ejemplo, este fenómeno lo pienso muy, muy en boga, las infancias trans, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad y un largo etcétera. Es decir, cómo este fenómeno de niñas, niños y adolescentes no es homogéneo, no es único, sino que está, desde luego, interseccionado. Por eso es que lanzaba la pregunta del tema de la edad. O sea, por ejemplo, en materia penal en nuestro país hay ciertas características para juzgar a las personas conforme a su edad. En ese sentido se puede lograr incluso la imputabilidad de ciertos sucesos, de ciertos hechos, refiriéndose específicamente a esto. Esta pregunta, insisto, la lanzo en virtud del comentario que haces de lo global y lo local. En ese aspecto, si trabajan de manera internacional con leyes de Interpol, por ejemplo, es una, digamos, excepción a la norma el hecho de que sean de 12 años en adelante o no. O sea, por eso este tipo de nomenclatura, pienso en el sistema ONU,
que algunos objetarían derechos del niño, por ejemplo, o sea, pero el niño no solamente es el niño, tal cual, el masculino singular, sino que, bueno, es un amplio abanico. Estos, digamos, debates semánticos, estas aproximaciones nominales o lingüísticas, por eso es que, insisto, hago esta pregunta, me llama mucho la atención, la verdad me fue muy impactante, me conmocionó bastante este tema, porque, bueno, son grupos prioritarios en las agendas nacionales y locales, en este caso la niñez en su amplia generalidad. Insisto, esta misma categoría se ve interseccionada por distintos sectores de la realidad y eso lo hace como más interesante, lo hace todavía más difícil, lo vuelve más rico, el tema de juzgar con perspectiva de, por ejemplo, en nuestro país, esto emanado, qué sé yo, de cuadernillos de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y otros mecanismos, otras fuentes del derecho en sentido estricto hablando, pero todos saben, bueno, al menos es muy sabido este tema, que no estos fenómenos de derechos humanos o derechos fundamentales, según sea el enfoque, según sea el estilo, tienen una dimensión jurídica y una dimensión extrajurídica, tienen una dimensión política, tienen una dimensión económica, tienen una dimensión social. Vaya, que no todo se agota en el mundo del derecho. O sea, esa es una de las críticas más fuertes que hay a estos sistemas internacionales de protección y de distintas garantías a distintos grupos específicos. Desde ese punto de vista, Daniela, el tema de la interseccionalidad, ¿cómo es que lo abordan o cómo es que lo enfrentan, digamos, desde el punto de vista de la acción que hacen social en Te Protejo México? Pues mira, Omar, es que en este tipo de violencias, ¿no? O sea, creo que no hay que perder de vista, uno, que este es un delito transnacional. Este es un delito que no respeta fronteras. Entonces, como les decía el día de la plática, puede ser que la víctima sea una niña mexicana que está en Chapala o en Ajijic, pero que los agresores sean de Canadá o de Estados Unidos, que quien está consumiendo este material esté en Europa y que el agresor esté escondido en Japón. Así de complicado es este delito, ¿no? Y precisamente por esto, porque es y además le sumamos que es en el mundo digital, ¿no? Entonces, pues es un delito que se vuelve sumamente complejo y es por eso que nosotros este trabajo pues no lo podríamos hacer solo, porque creo que no habría legislación suficiente ni en México ni alrededor del mundo para que un solo organismo pudiera hacer este trabajo. Únicamente con la cooperación internacional de más de 51 países que trabajamos diariamente en esto, ¿no? Con el apoyo de Interpol es que podemos llevar a cabo este trabajo. Porque como te decía, aparte de toda la complejidad que te digo, ¿no? Que es como en donde interactúan todos los sectores, ¿no? Además de esto, está el tema de las leyes que te decía. Puede ser que una misma foto o video sea, por ejemplo, delito aquí en México, pero no sea delito en otros 30 países, ¿no? Entonces, por eso es donde entra como, pues, este derecho superior a todo, ¿no? Que es lo que nos dicen los organismos internacionales. Si esa foto o video cuenta con estos criterios de violencia, de severidad, de género, de edad, de tal, sí o sí es delito en todo el mundo y nosotros podemos accionar. Es decir, podemos llevar a cabo los protocolos de actuación que tenemos en los distintos países para que se haga la eliminación de esa foto o video desde el servidor en donde está alojado. Porque aquí llegamos a otro tema también, pues muy complicado, ¿no? Tanto la industria, digamos, de plataformas, de redes sociales o de entretenimiento, como las grandes empresas dueñas de los servidores, pues también nos enfrentan a otra problemática, ¿no? Y es la protección de datos de sus clientes. A veces la gente no nos los cree cuando lo decimos, pero puede ser que cuando alguna autoridad llegue con una industria a decirle, oye, no quiero decir nombres, pero tú, fulanita, tienes en tus servidores alojado material de abuso y explotación sexual infantil, te digan, pues no lo voy a eliminar porque primero está el derecho de mi cliente que está pagando por alojar ese servicio. Entonces, pues esa es otra problemática a la que nos hemos enfrentado, ¿no? Nosotros tratamos de trabajar muy de la mano en cuanto a sensibilización y temas de prevención con la industria, ¿no? Con estos grandes monstruos de la industria,
pero a veces es complicado. A veces es complicado, justamente creo que es esto, Omar, que a veces, a lo mejor nosotros que estamos inmersos en estos trabajos, damos por hecho o entendemos muy claramente, ¿no? Por ejemplo, el interés superior de los niños, niños y adolescentes. Pero allá afuera la verdad es que no lo entienden, ¿no? Te puedo poner otro ejemplo de esto y es cuando se comparten fotos o videos, por ejemplo, por WhatsApp, nosotros no podemos accionar porque no podemos obtener la URL de esa foto o video. ¿Y cuál es el motivo? Pues que WhatsApp está encriptados los mensajes, que está muy bien para mi seguridad personal y mi seguridad bancaria, y no, o sea, todos nos sentimos muy seguros en WhatsApp, pero esto siento que es otro ejemplo, ¿no? De la industria que, pues es como, no es posible que no puedan hacer una excepción cuando se trata de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, pues eso, es un delito muy complicado que únicamente de manera con cooperación y coordinación internacional, pues es que podemos nosotros trabajar. Muy interesante y muy desafiante este reto, vaya, este fenómeno social contemporáneo, que insisto, no estaba contemplado por el constituyente acá en México de manera local del 17. Jamás nadie nunca, Venustiano Carranza y compañía, quizás se imaginaron este fenómeno social. O sea, sí, digamos, ciertos otro tipo de violencias que, bueno, siempre ha existido tal cual, ¿no? En ese sentido, en clave marxista, solo ha ido cambiando la forma en la cual se va reproduciendo, van cambiando los modus operandi, pero sigue siendo el mismo, digamos, el mismo fenómeno, el mismo ethos. Ya me hace mucho ruido, sobre todo a la luz de tres temas principalmente: la relación entre derechos humanos y multiculturalidad. Esta premisa de, bueno, en un lado puede sí serlo, en otro lado puede no serlo, y ya está. Eso es una cuestión como de ética, es una cuestión de axiología, y puede ser un argumento muy válido, ¿no? A favor o en contra, o sea, en términos de lo más sano que implique un debate, digamos, proposicional o incluso dialéctico sobre este fenómeno, es el primero que me llama la atención. Lo uno y lo múltiple de distintas culturas. Pienso y vuelvo a esta intuición inicial de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Que así ha sido siempre desde el año cero. Esta práctica nos da identidad como etnia, como pueblo, como raza, etcétera, 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 pero entra en contradicción flagrante con esta otra escala axiológica que viene precisamente de tratados internacionales, del sistema interamericano, el sistema ONU, incluso de niveles nacionales muy, muy, muy particulares, muy locales. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con esto que mencionas, que me hace todavía más aterrador, estas cosas que dan miedo sin ser de terror, el tema de la industria, el tema de las grandes empresas, el tema de la privacidad de los datos, que eso es como prácticamente uno de los fenómenos más interesantes. ¿Cómo vas a poder competir, qué sé yo, con grandes titanes de las empresas, sobre todo X compañía, Y compañía, que tienen injerencia, al igual que Interpol y otros, de manera transnacional, que son, digamos, este fenómeno que muchos tiran la toalla, sobre todo defensores de derechos humanos, gente que se dedica a esto, cuando entra la economía, o sea, cuando entra el dinero, o sea, el gran capital, o sea, cuando de frente está esto. Y una tercera que todavía es un poquito más oscura, más aterradora, las redes de trata, el crimen organizado. O sea, esta red, digamos, que se encuentra creando contenido específico para público específico con características muy particulares. El tema de la pederastía, el tema de los niños prácticamente, o sea, con los niños no, en ese sentido es una de las consignas muy interesantes, pero para alguien puede ser, digamos, muy normal, o sea, en ese sentido de términos de contenidos psicológicos, psiquiátricos, o sea, prácticamente es o no darle cabida a este tipo de personas, ¿no? En ese sentido es como se puede argumentar el libre desarrollo de la personalidad, se puede argumentar, no sé, o sea, ciertas cosas, pensándolo en términos de ponderación de derechos, ¿no? Ponderación de principios axiológicos. Creo que esto lo vuelve sumamente complicado, este debate, estas tres premisas. Insisto, la primera, lo uno y lo múltiple, en tanto que usos y costumbres a nivel de la multiculturalidad inherente a los pueblos, o sea, la libre determinación de los pueblos, lo que sea que signifique, porque es un debate pues, muy, muy interesante en el presente. El tema de la gran economía, del gran capital, de las empresas transnacionales, y el tema de la normalización de ciertos fenómenos, apelando precisamente al desarrollo libre de la personalidad. En ese aspecto es estas tres, Daniela, ¿cómo es que hacen frente a ustedes a estas, digamos, potenciales objeciones o reales objeciones que pueden darse desde distintos flancos, ¿no? O sea, si pensamos en términos estrictamente de litigio jurídico o de estrategias de argumentación jurídica, se pueden defender, se pueden sacar argumentos a favor o en contra
incluso de realidades que pues pueden ser hasta siniestras, malvadas, perversas, desde un punto de vista. Desde otro es el libre desarrollo de los pueblos, es el libre desarrollo de la competencia y la economía, y es el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? En última instancia son estas, digamos, potenciales objeciones que se pueden argumentar desde un flanco u otro. No sé cómo ustedes hagan frente a este tipo de contenidos, este tipo de proposiciones, desde, no sé, una labor pedagógica, es una labor, qué sé yo, punitiva, es una labor preventiva. ¿Cómo es que ustedes se enfrentan a este fenómeno, esta serie de fenómenos, mejor dicho, en Te Protejo México, Daniel? Pues mira, te escucho y me resuena mucho porque por muy reales que sean las objeciones, creo que esa es la belleza y la grandeza de este proyecto. Para nosotros, o sea, no podemos hacer distinción alguna, ¿sabes? O sea, si a mí me llega una foto, un video con violencia sexual en contra de una niña, sea indígena, sea, no importa, y cumple con los criterios que yo tengo que respetar, es violencia. Y es violencia sexual y es un delito. Y doy seguimiento a todo el protocolo internacional que debo seguir, ¿no? Entonces, creo que en esta parte, pues nosotros sí tenemos que ser, pues ahora sí que muy cuadrados, ¿no? Porque para nosotros, si es violencia sexual y cumple con esos requisitos, nosotros no nos detenemos a ver, pues, este tipo, ¿no? de diferencias, porque, pues, no podemos hacer esa distinción. Si es violencia sexual y es en contra de una niña, niño o adolescente, hasta ahí llega como nuestro análisis, ¿no? En cuanto a lo de la industria, pues sí, es un fenómeno, como te digo, aterrador en muchas veces, pero también nos ha abierto la oportunidad de poder trabajar en alianza con ellos, porque no los podemos ver ni tratar ni relacionarnos como el enemigo, ¿no? Es como siempre esto de, pues es que el Internet y que es el, pues no, o sea, el Internet es maravilloso. El Internet es increíble y es una herramienta espectacular, ¿no? Es el uso, bueno o malo, que le puedas dar, ¿no? Es un poco lo mismo con la industria, ¿no? Hay industria que está dispuesto a trabajar con nosotros de la mano, que tenemos grandes alianzas con ellos, que los capacitamos para sensibilizar a sus equipos, ¿no? Pero pues esto, como yo siempre digo, esto es una lucha a la que le tenemos que entrar todos. O sea, yo creo que este es uno de esos delitos o situaciones que, por más incómodas y dolorosas que sean, no hay nadie que pueda voltear hacia otro lado y decir, a mí no me toca, yo no le quiero entrar a esto, no es mi sector, no es mi trinchera. Creo que no hay nadie que pueda decir eso, ¿no? Entonces, en cuanto a la industria, te puedo decir que nuestra manera de trabajar no es desde la confrontación, sino desde el buscar cómo sí juntos podemos mejorar todos los lineamientos y estrategias de prevención y de cuidado de de las niñas, niños y adolescentes. Y en cuanto al último tema, pues obviamente el tema de la trata está como muy relacionado, ¿no? Porque muchas veces las fotos y videos que nosotros recibimos, pues es muy evidente que son situaciones de explotación sexual de niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Pero aquí sí quiero ser muy enfática en esto. Nosotros no nos dedicamos a temas de trata, no nos dedicamos a temas de persecución de redes ni nada. En el tema de explotación sexual, nosotros somos nada más un vínculo. Es decir, si a mí me llega un caso, un reporte con una situación de explotación, yo lo que hago es, con la autorización del usuario, somos un vínculo de canalización con las autoridades correspondientes o bien con otras organizaciones de la sociedad civil que sí se dedican a estos temas. Nosotros no nos dedicamos a temas de trata, pero pues están muy ligados. O sea, una foto es la escena de un crimen. Un video puede ser la escena de una situación de explotación que están viviendo esa niña o ese niño. Entonces, ¿qué sí hacemos? Pues es mucha prevención. Tenemos mucho contenido de prevención, ¿no? Tenemos pláticas, talleres, conferencias para todos los sectores de la sociedad,
para madres, para padres, cuidadores, maestros, docentes, autoridades, jueces, magistrados, hemos ido con todos, ¿no? Porque, pues a veces, pues nosotros creemos que toda la gente sabe de esto y la verdad es que no. Nos hemos enfrentado incluso con jueces, magistrados que tienen muy poca sensibilización sobre estos temas, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que ha llevado a que en nuestro país, pues cada vez sean menos las personas que se atreven, por ejemplo, a ir a hacer una denuncia, ¿no? Y por eso nosotros somos como una alternativa, ¿no? Aquí no recibimos denuncias, pero sí recibimos reportes ciudadanos. Y algo que sí te puedo asegurar es, aunque nosotros no nos dedicamos a temas de explotación ni de trata, no dejamos ni un solo reporte sin atender. Siempre vemos la manera de cómo podemos canalizar ese reporte, ¿no? Con otras instancias donde sí puedan recibir acompañamiento, ¿no? Dependiendo de lo que quiera hacer cada persona, porque a veces nos dicen, oye, ¿y qué es mejor? ¿Ir a hacer una denuncia o hacer un reporte ciudadano con ustedes? Y la respuesta es todo. Todo lo que sume para contrarrestar este delito es bueno. Si quieres ir a hacer una denuncia penal y formal ante las autoridades, hazlo. Y si además quieres reportar con nosotros, también hazlo, ¿no? Porque, pues como hemos visto, Omar, pues este es un delito de 1000 cabezas. Entonces, al final no importa por dónde le llegue la ayuda a esa niña o niño, ¿no? El chiste es que se haga. Desde este punto de vista, Daniela, me llama mucho la atención la premisa de que este tipo de fenómeno es imponderable. O sea, aquí no hay interpretación, aquí no hay hermenéutica, aquí no hay, digamos, lecturas, diferencias de opinión. Eso se me hace a mí fenomenal desde este punto de vista porque salvaguarda, digamos, la protección integral de este grupo prioritario, de este grupo específico, niñas, niños y adolescentes. El principio pro persona, por ejemplo, o sea, de todos estos fenómenos pueden desencadenar en consecuencias funestas para la persona en concreto. Además, atendiendo a esta misma premisa, prácticamente es ver las distintas aristas que pueda tener en la vida. O sea, es un criterio que está en formación, es una vida que está en pleno desarrollo. Desde este punto de vista puede llegar a fenómenos, no sé, como el bullying, el suicidio y otra serie de fenómenos pues muy lamentables, sobre todo tratándose de personas, niñas, niños y adolescentes, en este caso con este espectro de digamos, protección amplificado a carácter internacional, a carácter institucional, que no solo queda, digamos, en un nivel judicial o en un nivel social, o sea, sino que es tratar de buscar una suerte de interrelación entre distintos sectores de la población. Desde ese punto de vista, Daniela, las relaciones o las redes de apoyo que tienen, en específico en México, ¿qué otro tipo de organizaciones trabajan de la mano con ustedes? Pienso porque, bueno, dices ahora, nosotros no damos seguimiento de materia penal, nosotros solamente estamos en la capacitación, asesoramiento, acompañamiento para prevenir y en medida de lo posible tratar de erradicar este fenómeno. Supongo que es como una apuesta más a la educación, a la formación, a una concientización, una visibilización de la existencia, lamentablemente, de este tipo de fenómenos, en concreto contra este grupo prioritario que son niños, niños y adolescentes. Desde ese punto de vista, Daniela, insisto, ¿cuál sería las redes de apoyo o la red que tejen de manera, digamos, institucional? Mencionas jueces, magistrados, operadores jurídicos de distinta orden, supongo que escuelas, universidades, no sé, o sea, en ese sentido, si nos puedes compartir esa premisa, sería muy interesante, Daniela. Sí, claro. Pues sí, mira, desde Te Protejo México, evidentemente todo este proceso y trabajo que hacemos para la eliminación a nivel internacional de las fotos y videos, digamos que es la parte operativa, ¿no? Del trabajo que hacemos. Pero como bien mencionas, pues obviamente esto va acompañado de temas de sensibilización y de prevención para todos los sectores de la sociedad, ¿no? Nosotros cuando nos dimos cuenta que no bastaba con pertenecer a una red mundial de líneas de reporte, ¿no? Que creo que no lo mencioné, pero se llama INCOPE. Ellos están en Holanda y somos más de 51 países trabajando diariamente de manera colaborativa y en cooperación y en coordinación, pues nos dimos cuenta que eso no era suficiente, porque esto es, digamos, como el macro del proyecto, ¿no? Este marco internacional es lo que nos ayuda a hacer la eliminación de las fotos y videos a nivel internacional. Pero a nivel, digamos, México,
pues esto era un trabajo que no podíamos hacer solos. En cuanto a tu pregunta, por ejemplo, si recibimos un tema de explotación, tenemos varios aliados de organizaciones de la sociedad civil que sí se dedican a estos temas, ¿no? Te menciono a uno de ellos, es el Consejo de Seguridad de la Ciudad de México. Ellos son los que tienen la línea nacional en contra de la trata, ¿no? Son sociedad civil, pero ellos, su fuerte, su foco es justamente dar un acompañamiento legal, jurídico, a quien presente un reporte con ellos, ¿no? Entonces, son maravillosos, hacen un trabajo increíble, tienen un equipo enorme de abogados especialistas en estos temas, ¿no? Entonces, pues aquí hacemos una mancuerna muy buena, porque puede ser que a ellos les llegue un reporte de decir, oye, se está viralizando la foto de mi hija y no sé qué hacer, y ellos les dicen, oye, reporta en Te Protejo México para que se haga la eliminación de esa foto, ¿no? Y puede ser que a mí me llegue un caso de explotación sexual y yo, ¿qué hago? Los derivo con ellos, porque ellos sí se dedican específicamente a dar seguimiento a este tipo de situaciones. También tenemos otros aliados, por ejemplo, en temas de trata muy específicamente en cuanto a prevención. Hay una organización que se llama Fin de la Esclavitud, están en Guadalajara y hacen un trabajo increíble. Tenemos otros aliados en Ciudad de México que se llama Sin Trata. Ellas se dedican muy específicamente a hacer investigación sobre este tema, ¿no? Entonces, y todos son aliados de Te Protejo México, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al tema específico de prevención. Y nosotros siempre decimos que pues no queremos ser nada más esa organización que firme convenios y salga la foto y ya, y hasta ahí se quede la alianza. Entonces, nosotros lo que dijimos es, quien se quiera sumar a Te Protejo a México es para trabajarle y es para en serio comprometerse. Entonces, creamos un modelo de impacto colectivo, ¿no? Porque esto que es, si tú te quieres sumar a Te Protejo México, le tienes que apostar a que haya un cambio, ¿no? Cultural de reporte en nuestro país. Entonces, ¿con quiénes trabajamos? Digamos que en la parte operativa, nuestro día a día es con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal y con el área de cibernética de Guardia Nacional. Ellos son con quienes trabajamos evidentemente pues muy de cerca y muy de la mano y tenemos protocolos de actuación muy aterrizados ya, ¿no? Porque pues ellos son la autoridad en el país con quienes damos pues seguimiento a este delito. A nivel, digamos, también federal, trabajamos muy de la mano con la Comisión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Senado de la República, ¿no? Con ellos también, pues, tenemos muchísimas pláticas, conferencias a nivel nacional. Tenemos algunos convenios firmados a nivel estatal, por ejemplo, con el gobierno de Nuevo León, o tenemos a nivel ayuntamientos, incluso tenemos, por ejemplo, uno firmado con la alcaldía de Coyoacán de México, ¿no? Tenemos como, digamos, a todos los niveles. Y pues obviamente con muchas organizaciones de la sociedad civil que se dedican, a lo mejor no específicamente al tema de violencia sexual en contra de niños, niños y adolescentes, pero como bien dices, ¿no? En tema de educación, pues a todos les va a tocar en algún momento entrar a este tema. Entonces tenemos aliados en Monterrey, en Ciudad de México, en Aguascalientes, pues en muchos lados. Y pues sí, o sea, así es como tenemos que trabajar y siempre estamos buscando como pues nuevos aliados, ¿no? Que estén dispuestos a entrarle y a comprometerse en esta lucha y en este trabajo. Y pues obviamente también tenemos aliados internacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en NCMEC. NCMEC es el National Center for Missing and Exploited Children, que son la línea de reporte de Estados Unidos, ¿no? Pero con ellos tenemos un trabajo pues muy específico o mucho más fuerte que con otras líneas de reportes del mundo. ¿Por qué? Porque NCMEC logró que en Estados Unidos, por ley, toda la industria que tenga o reciba algún reporte de material de abuso sexual infantil,
por ley, lo tiene que reportar en NECMEC. No es si quieres, si no quieres, por ley lo tienen que hacer. ¿Y NECMEC qué hace? NECMEC recibe todos estos reportes de la industria y todo lo que está, por ejemplo, alojado o vinculado con México, lo manda a Guardia Nacional. Entonces, Guardia Nacional es quien recibe todos los reportes NECMEC de Estados Unidos, que son cifras, estoy hablando de 800,000 reportes al año, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es por ley en Estados Unidos. Ojalá que algún día logremos algo así en México, ¿no? Y que por ley la industria en México tuviera que reportar en Te Protejo México. Porque así les das muy poco margen de que puedan decir, no, no puedo, mándame tu equipo de abogados, ¿no? Necesito una orden judicial, pues te ahorras un chorro de cosas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, con NECMEC eso hacemos. Y tenemos, obviamente, nuestras alianzas a nivel regional, ¿no? Tristemente, en toda Latinoamérica nada más somos 4 países que tenemos línea de reporte: México, Brasil, Argentina y Colombia. O sea, es súper triste esto porque pues necesitamos mucho más, ¿no? O sea, imagínate todos los reportes que se quedan por ahí porque pues no hay líneas de reporte, ¿no? Entonces, pues este es otro trabajo al que estamos apostando siempre y todos los días, apoyando a otros países de la región a que puedan tener todas las capacidades que solicita INHOP para poder establecer una línea de reporte. Desde este punto de vista es realmente alarmante estas cosas que dan miedo sin ser de terror necesariamente, o sea, el cambio climático, trata de personas, desaparición forzada, migración forzosa, este es largo etcétera de fenómenos de derechos humanos que prácticamente nos ponen los pelos de punta ante la realidad tan aterradora que corre, los fenómenos tan contemporáneos que existen. Insisto, esta premisa de que no estaba contemplado por los constituyentes originales esta serie de fenómenos y que sin embargo suceden. Sin embargo, lamentablemente acontecen en sociedades específicas, concretas, como las cuales formamos parte, en este caso en la región latinoamericana, ¿no? O sea, teniendo este nivel, digamos, del sistema ONU, el sistema europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Me llama mucho la atención, Daniela, lo que mencionas de los distintos sectores de la población, los distintos estratos, desde el poder legislativo en concreto, o sea, las universidades, asociaciones de la sociedad civil, prácticamente cómo es la relación, digamos, en políticas públicas con los gobiernos nacionales, locales y estatales, o sea, municipio, estados, o sea, mencionabas varias dependencias de varios estados específicamente, pero no sé, intuyo, supongo, espero que no sea el caso, ciertas trabas procedimentales a este tipo de fenómenos por parte de ciertos operadores jurídicos, por parte de ciertas autoridades, por parte de ciertas instituciones. No sé si en este caso encuentran este tipo de reticencias, ya sea por cuestiones culturales o si hay una apertura específica, porque a veces se tiende a, además de hablar de la cifra negra, que es como que la mayoría de los casos, estos son, digamos, los que se llega a tener conocimiento de alguna u otra forma. Y ese es como el otro lado oscuro, ¿no? El lado oscuro de la luna, prácticamente todo. Y todos los que no pasan, este dato aterrador para mí desde mi óptica personal, que solo hay 4 países en la región latinoamericana que tienen este fenómeno, o sea, prácticamente es nada, o sea, comparado con todo lo que existe. Desde este punto de vista va mi inquietud, o sea, la relación que ustedes, por ejemplo, como Te Protejo México, tienen a nivel internacional, ¿cómo es que se está teniendo cabida a nivel legislativo, a nivel políticas públicas, a nivel educación y sobre todo a nivel interinstitucional? O sea, porque sí, a veces, en última instancia, sí es la institución de carácter sociológico, es el marco de referencia de carácter jurídico, pero en última instancia son personas, son particulares quienes llevan las riendas, es, digamos, es una dimensión antropológica, y aquí, como en todos los fenómenos relativos a derechos humanos, a veces son las creencias que imperantes de las personas que llevan las riendas de las instituciones, qué sé yo, los directivos, los grandes centros corporativos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo así lo pienso, este fenómeno es bastante complejo, o sea, la cuestión evidentemente jurídica, normativa, legalista, etcétera, la cuestión interinstitucional, la cuestión intersubjetiva, sociológica, que se manifiesta precisamente en instituciones de distinta índole, legislativas, empresariales, educativas, etcétera, etcétera. Y finalmente, creo que es donde está el meollo del asunto, las personas que llevan las riendas de dichas instituciones, es decir, el talante propio, el patos y el ethos de las personas que llevan de una manera u otra la directriz de estas instituciones. A veces es como que uno topa con pared, ¿no? O sea, en ese sentido, no se puede, no está el licenciado, no está el doctor, no está la maestra, o sea, este tipo de fenómenos, véngase mañana, salió a comer, o sea, este tipo de fenómenos que son, digamos,
más de carácter antropológico, más de carácter psicosocial que institucional a nivel macro o incluso nivel jurídico. Esa es una, digamos, constante que emerge en distintos tipos de investigaciones, sobre todo relativas a derechos humanos. Desde este punto de vista, Daniela, ¿cómo es que ustedes, ya me mencionas una serie de alianzas, de redes, cómo es que ustedes tratan este fenómeno? ¿Cómo es que hacen frente, digamos, a esta existencia, para bien o para mal, supongo más para mal que para bien, que existe? O sea, es una realidad humana, demasiado humana. Desde ese punto de vista no se puede dejar de lado, digamos, esta condicionante, insisto, desde la condición humana misma. Es prácticamente uno de los problemas pues, más apremiantes desde mi punto de vista, los operadores concretos que llevan las riendas de las instituciones. Al final sí están las políticas fenomenales, las leyes son flamantes, son hermosas, casi poéticas, pero al final topas con este fenómeno de manera antropológica, de manera humana, demasiado humana, ¿no? Parafraseando a Nietzsche en este sentido, va por ahí la intuición, Daniela. Pues mira, Omar, creo que al menos en nuestra experiencia, ¿no? Creo que le diste en el clavo. Justamente cuando logramos llegar al encargado de las instituciones, organismos que necesitamos, creo que ahí es cuando se rompen estas barreras justamente, porque como bien dices, todos somos humanos, todos somos personas, y si no todos somos padres de familia, todos tenemos un sobrino, somos tíos, somos primos, siempre tienes a una niña, niño, adolescente a tu lado, alguien que te importe, ¿no? Entonces, creo que más bien el reto para nosotros ha sido que somos un equipo muy chiquito. A veces se imaginan que Te Protejo México somos no sé cuántas personas, somos muy poquitos, ¿no? Entonces, más bien el reto ha sido que humanamente no nos es posible llegar hasta donde queremos llegar o al ritmo que queremos llegar. Pero sí te puedo decir que cuando hemos logrado llegar a las instituciones, a los organismos, y damos como esta sensibilización y logran entender que no somos competencia por ser sociedad civil, ahí se rompen todas las barreras. Y entonces ahí todo cambia y la relación fluye y es al contrario. ¿Cómo les podemos ayudar? A mí me pasa mucho, por ejemplo, que fue hace un par de meses, estuve en una capacitación que dio ICMEC, este es otro organismo, no es NECMEC, ICMEC, en Ciudad de México, estaban fiscales, estaban autoridades de Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad, había jueces, magistrados, ¿no? Y pues al principio casi siempre el recibimiento es como de, ¿por qué una organización de la sociedad civil está haciendo este trabajo? ¿No? ¿Por qué? Cuando logran entender por qué lo estamos haciendo y cuál es la grandeza de este proyecto, hasta las caras cambia, el trato cambia y es como, oye, ¿cómo nos podemos sumar? ¿Qué necesitan de nosotros? ¿No? O sea, a mí me parece increíble que todavía hoy en día existan fiscalías que no conocen Te Protejo México. Y cuando nos conocen es como de, oye, teléfono, ¿cómo hacemos? Apunta todos mis datos, y empieza un trabajo de colaboración, ¿no? Entonces, al menos en nuestra experiencia así ha sido, ¿no? Uno de los problemas en esto es, pues, la alta rotación que existe, por ejemplo, en estos puestos. Y a mí me pasa mucho. Hay veces que me dicen, oye, pues es que van a estar de la fiscalía de X estado. Y yo, no, pero es que ya los conozco. O sea, ya hemos trabajado juntos. Y llego y ya no son ellos o ellas. Ya son otras personas. Entonces hay que empezar de cero otra vez, ¿no? A generar este vínculo y este lazo de confianza y esta colaboración. Creo que ahí es donde más nos hemos como topado con pared, más que con que exista una resistencia por parte de decir, sí le existe al principio, pero una vez que lo entienden y comprenden que no somos competencia, pues la verdad es que no he tenido ninguna mala experiencia más que recibir esta apertura de decir cómo trabajamos juntos. Sin duda, una labor titánica la que llevan a cabo en Te Protejo México, Daniela. Es muy interesante toda la red de vínculos, toda la red de apoyo, toda la red de instituciones que está, digamos, de una manera u otra forjando alianzas, está inmiscuida en este fenómeno, porque es
un fenómeno global, es un fenómeno multifacético, es un fenómeno muy complejo, como muchos otros tantos que tienen que ver con derechos humanos en el presente. O sea, ya no es nada más de que puros abogados, o puros sociólogos, o puros ingenieros, o puros politólogos, o sea, prácticamente esta ya no es, digamos, una realidad paradigmática, ¿no? En ese sentido es uno de los problemas del siglo XXI, precisamente tiene que ver con entrarle a la transdisciplinaridad en todas sus letras. Si bien no se trata de ser hombres del Renacimiento, todólogos y demás, enciclopedistas y tal, pero sí es una, digamos, una constante que obliga a estar en perpetua formación como profesionistas de las diversas áreas, cuales sea que éstas sean, ciencias de la salud, física, mental, ciencias de la comunicación, ingenierías, en este caso humanidades, ciencias sociales, es un largo etcétera, cada quien, digamos, desde su área de expertise podría de una manera u otra poder aportar, pero es la conciencia y la consigna de que este siglo XXI y lo que nos espera quizá en un futuro no tan lejano, sin especular ni a favor ni en contra, o sea, es una de las constantes, digamos, metodológicas del trabajo pluridisciplinario. O sea, en ese sentido, si bien, repito, no es como ser enciclopedistas franceses del 18, las luces, tampoco ser, no sé, Leonardo da Vinci, saberle a todos, o sea, prácticamente es sí entrarle a este vértigo de la transdisciplina, sí entrarle a este, digamos, desafío, porque bueno, es una formación constante. O sea, yo soy nada más, qué sé yo, jurista, yo soy nada más antropólogo y ahí que, o sea, sí, está bien, qué padre, o sea, ser el mejor si quieres y si puedes, pero prácticamente tienes que entrarle, digamos, a este tema de una manera u otra. Desde ese punto de vista, Daniela, ¿qué tipo de capacitación ofrecen? No sé si tienen algún suerte de materiales, documentales, libros, cursos, etcétera, que puedan, digamos, fomentar, uno, pues la existencia y visibilización de este tipo de fenómenos que son, como otros tantos relacionados con derechos humanos, aterradores per se. O sea, en ese sentido es una realidad apremiante. Y la otra que tiene que ver con capacitación, o sea, qué hacer, cómo proceder, digamos, qué paso a seguir. O sea, en ese sentido, a veces no proceden las denuncias o no proceden los informes. Pues no, es que no van a hacer nada las autoridades o es que no cambia nada de todas maneras. Para hacer, tampoco caer en activismos ingenuos, ¿no? Le cerramos calles, gritamos consignas y ya está, nos vamos a nuestra casa, cambiamos el mundo y ahí está, ¿no? Pues ponemos frases conmovedoras y ahí queda. O sea, en ese sentido tampoco, porque mucha gente, muchas veces, no tengo nada en contra, es una manera muy válida de estar en el mundo, ahí termina todo su activismo, ¿no? Como prácticamente lo que decías, ya no, aquí con la foto con los vulnerados, ya está, ya cobramos el cheque, que vaya el demonio el proyecto. O sea, en ese sentido, muchas personas lamentablemente muchas veces operan de esas formas. En ese sentido, es desde estos flancos, Daniela, ¿cómo ustedes lo hacen en Te Protejo México? Que es una asociación pues, internacional, bastante seria, que bueno, tiene estas distintas aristas de trabajo, estas formas de enfrentarse a estos problemas que son pues apremiantes, estas agendas que son pues lamentablemente existentes en el siglo XXI que vivimos. ¿Cómo es que hacen frente, digamos, desde la capacitación, desde la prevención, desde la divulgación a este tipo de fenómenos? Daniela, un poquito ya para ir cerrando con este diálogo sumamente interesante, sumamente complejo, sumamente aterrador desde esta óptica también. Pero bueno, ¿cómo es que ustedes en Te Protejo México hacen esta labor, digamos, de pedagogía, de difusión, de prevención? Pues mira, Omar, Te Protejo México, el brazo, digamos, en temas de prevención es Fundación Paz. Fundación Paz está en Guadalajara y desde hace 13 años se dedica a temas de prevención y atención de abuso y violencia sexual infantil. Entonces, ¿qué tenemos en Fundación Paz? En cuanto a capacitación, tenemos 2 diplomados. Un diplomado en prevención de abuso sexual infantil y otro diplomado en temas de atención, atención psicológica y terapéutica para niñas, niños y adolescentes. En este sentido, también Fundación Paz tiene ya una clínica de atención a sobrevivientes de violencia sexual infantil. Esta atención se hace de una manera integral, es decir, se atiende al sobreviviente y a la familia, ¿no? Sabemos que esta es una situación que, pues obviamente, afecta a todos los que están alrededor de la familia, perdón, del sobreviviente. Entonces, pues también hacemos esto en Fundación Paz. Y en el área de prevención,
Pues tenemos en la página web, que es www.fundacionpaz.org, paz con S. Tenemos muchísimo material con temas de prevención. Y prevención, nosotros le estamos apostando a veces nos dicen, no sé, es que ¿desde cuándo le tengo que empezar a hablar de prevención a mi hijo? Y nosotros siempre decimos, desde muy chiquito. O sea, si empiezas a hablarle de sexualidad y de prevención a los 5 o 6 años, pues vas tarde, vas muy tarde, ¿no? Entonces, en Fundación Paz tenemos programas específicos para niños desde preescolar hasta primaria, adolescentes, tenemos programas específicos para padres de familia, tenemos hasta para guías espirituales, tenemos para maestros, docentes, ¿no? Entonces, y todo el material que está disponible en la página web, todo es gratuito, ¿no? Estamos trabajando en una nueva plataforma, pero bueno, de eso ya les platicaremos después. Pero pues eso, ¿no? Y algo que tenemos también en Fundación Paz que es súper valioso para poder hacer estrategias de prevención es que, por ejemplo, como decías, ¿no? O sea, nosotros vamos a las escuelas, vamos con los alumnos, vamos con los chavos, los escuchamos, ¿no? Porque ellos son la principal fuente para poder nosotros entender qué es lo que está sucediendo, cómo se están comunicando, ¿no? ¿Qué están compartiendo? ¿Por qué están autoproduciendo ellos mismos este material? ¿No? Entonces, pues esto para nosotros es muy valioso y siempre lo estamos haciendo, ¿no? Siempre estamos presentes en las escuelas, siempre tenemos contacto con adolescentes, tenemos un consejo juvenil también, ¿no? Porque creo que es muy importante darle voz a los jóvenes y sobre todo escucharlos, ¿no? Dejar de sentir que nosotros somos quienes les vamos a enseñar absolutamente todo, sobre todo en estos temas digitales, no puede ser esa la perspectiva. Tenemos que escucharlos porque ellos son los expertos en esto. Entonces, pues esto es un poquito de lo que hacemos en prevención, en atención y en temas de reporte, pues obviamente con la línea de Te Protejo México. Muchas gracias, Daniela, por esta información. Es muy valiosa desde este punto de vista. Esperemos que llegue a muchas personas y les sea de suma utilidad desde este enfoque, principalmente un enfoque un tanto semántico adolescente, el que adolece, ¿no? De quitar esta digamos, carga, digamos, negativa, peyorativa, exclusiva, que prácticamente afecta muchas veces, o sea, a ese específico sector de la población, es decir, buscar una especie de acompañamiento, incluso todavía más ambicioso, un suerte de empoderamiento e inclusión en este tipo de fenómenos, porque, bueno, muchas veces son los principales actores sociales, ¿no? Pero son, digamos, ante la ley, incapaces muchas veces, ¿no? En menor de edad, ciertas barreras, digamos, culturales, procedimentales, incluso de valores o de ética, son temas tabú, son temas prohibidos, en ese sentido. Es muy interesante, Daniela, esta labor, la verdad los felicito bastante, o sea, en ese sentido, a Te Protejo México y a ti, bueno, principalmente como la coordinadora nacional de este gran proyecto de carácter internacional. No sé si quieras añadir, de mi parte sería todo, o sea, no me queda más que mi admiración, respeto y agradecimiento a esta labor realmente titánica, realmente pues bastante loable. No sé si en ese sentido quieras añadir algo más, Daniela, para darle, digamos, como que el fin, la cereza del pastel, vaya, así por así decirlo, de una manera tanto coloquial, a este diálogo que ha sido para mí muy enriquecedor, para mí, pues, digamos, muy, pues, deja mucho que pensar, o sea, deja mucho sobre reflexionar desde distintos enfoques, desde distintos flancos, a la participación ciudadana, a la involucración en nuevos modelos de ciudadanía, de gobernabilidad. En ese aspecto son muchos temas que están de una manera u otra interseccionados, están atravesados este fenómeno, pero bueno, desde tu punto de vista, Daniela, como la coordinadora nacional de Te Protejo México, que nos puedes compartir, digamos, a manera de cierre. Muchas gracias, Omar. Pues sí, primero, gracias a ti por este tiempo, por darnos este espacio. Como te decía hace ratito, somos un equipo muy chiquito y se me olvidó mencionar hace rato, pero lo que necesitamos es difusión, ¿no? O sea, creo que a pesar de que tenemos 4 años ya trabajando en este proyecto, es muy poca la gente que conoce que existe esta herramienta para poder ayudarlos, ¿no? Entonces, pues a todos los que estén escuchando este diálogo, difúndanlo. La página es
teprotejomexico.org, ¿no? Ayúdenos a hacer esta difusión, pues con todos. O sea, esto es algo que le puede servir a todas, a todos, sin distinguir sexo, edad, género, profesión, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que mi sueño es que alguna vez, en algún futuro, cuando alguien escuche Te Protejo México, no importa en qué parte de México se encuentre, sepa qué es, cómo se usa y para qué sirve, ¿no? Entonces, pues estos espacios para nosotros son muy importantes, Omar, justamente para esto, para que cada vez más personas conozcan esta herramienta y entre todos podamos seguir apostándole a la restitución de los derechos de niñas, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de este delito. Entonces, pues muchas gracias, Omar. Gracias a ti, Daniela, y bueno, gracias a todas, a todos por seguirnos, por vernos en ese sentido, espero que sea de su interés. Y bueno, nada, estamos en contacto, Daniela, mucho gusto haber podido dialogar contigo en este tenor, en este ámbito, y pues gracias, insisto. Muchísimas gracias, estamos en contacto, estamos a la orden. Buen día. Muchas gracias, Omar, buen día.